Bien, muy buenas tardes a todos los presentes. Les doy la bienvenida a esta predicación del Evangelio en modalidad virtual, donde se van a entregar, como ya se dijo, dos mensajes. Uno va a ser de predicación del Evangelio y el segundo será un ministerio de enseñanza. Así que rápidamente me gustaría que pudiésemos leer en el Nuevo Testamento. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 16. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 16. Vamos a comenzar desde el versículo 16 y vamos a leer hasta el versículo 33. Hechos capítulo 16, del 16 al 33. Dice así la palabra del Señor en el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando entonces el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hasta aquí la palabra del Señor en esta primera parte, una historia preciosa. Y como siempre rogamos que sea su Espíritu quien obra en esta tarde para salvación. Como bien saben, nosotros somos mensajeros, que entregamos un mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo, el mensaje que Él vino a buscar y a salvar a los perdidos. Y en esta historia vemos a dos hombres de Dios pasando por la ciudad de Filipos. Estos hombres eran Pablo y Silas, y estaban en el segundo viaje del segundo viaje misionero de Pablo, el segundo de los cuatro que hizo a lo largo de su vida. Era un hombre dedicado a Dios, dedicado en entregar la palabra, y lo vemos aquí en esta ciudad. Pero como siempre, hay trabas,
El enemigo impide que el evangelio se propague tranquilamente. Y nos dice aquí la historia que aparece esta muchacha con hombres avariciosos. La Biblia nos dice que eran sus dueños y claramente solo pensaban en sus ganancias y no en el bienestar de ella. Y acá en esta historia vemos un tremendo milagro de parte de Dios, obrando por medio de Pablo, que por nombre de Jesucristo oró y el espíritu salió de esta muchacha. Por lo visto, los dueños eran hombres bastante influyentes en la ciudad. Y al ver este milagro, los trajeron al foro, ante las autoridades, según nos dice el versículo 19. Para que tengamos un poco de conocimiento, los foros en Roma actuaban de forma bastante similar a lo que hacen las plazas de armas actuales, ¿bien? Las que tenemos en nuestras ciudades. Allí se ubicaban las instituciones más importantes, ante lo cual, ocurrido el milagro, los llevan acá, a donde están las autoridades, se agrupa un montón de gente a ver qué es lo que ocurre. Y por supuesto allí los acusan de traer mal, los acusaron de corromper las costumbres romanas y por causa todo esto de propagar el Evangelio, de entregar el mensaje de salvación, el mensaje de la cruz. Y son golpeados, son azotados. Uno actualmente puede esperar otra reacción ante un milagro de esta envergadura, por ejemplo. Pero aquí vemos a personas que poco les importó. La vida humana en esos tiempos tenía muy poco valor. Y dependía mucho de dónde nacías, de qué trabajo tenías, de cuánto dinero tú tenías también. Pero para Dios la vida humana le costó todo lo que tenía. La salvación del mundo le costó todo. Y el mensaje que ellos entregaban es que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por los pecadores. Y por causa de este mensaje están ellos en esa terrible situación. Posteriormente, en el versículo 23, desde el versículo 23 en adelante, vemos que son encarcelados. Se les quita su libertad. Y el mensaje del Evangelio anuncia libertad, anuncia perdón de los pecados. Y los hombres que estaban dando este mensaje, se les quita la libertad. Puede sonar irónico, pero la actitud que ellos toman frente a esta situación es completamente atípica. Porque a pesar de estar físicamente privados de libertad, sus almas siguen siendo libres. En la prisión más oscura y en la peor de las situaciones, ellos cantaban y oraban. Y puedo asegurarles que Dios estaba con ellos. Pueden encerrarlos, pueden golpearlos, pueden amenazarlos de muerte, pero aún así mostraron fidelidad a Dios. Porque nadie en este mundo puede quitarles lo más preciado que tienen. ¿Y qué es esto? Su salvación. Lo que Dios ofrece, estimados, no es algo que se pierde, no es algo que se agote con el tiempo o esté sujeto a condiciones. Lo que Dios ofrece es eterno e independiente de las circunstancias de la vida. Este regalo nadie se los va a quitar. Aunque les quiten su libertad, nadie les va a quitar el regalo que Dios les ofrece. Y Pablo y Silas lo sabían, lo vivían y eran felices con ello. Cantaban y oraban a Dios. Y lo tremendo es que aquí mismo nos da el detalle que los presos los oían. Los presos escuchaban. El enemigo intentó por todos sus medios apagar el mensaje. Intentó silenciarlo. Encerró a uno de los mejores mensajeros que tenía en esa época, pero nadie está por sobre Dios y por supuesto su mensaje se va a entregar sí o sí, de formas que a nosotros jamás se nos podrían ocurrir. Y los presos oyen el mensaje del Evangelio. Los presos escuchan las oraciones de estos hombres, escuchan los cantos de estos hombres.
Y como dato útil de aprender y de recordar, los cantos que se usaban en la iglesia primitiva en su mayoría eran salmos o resúmenes de doctrinas fundamentales, y sobre todo se cantaba de la obra perfecta de Cristo. Y en esta prisión, por medio de oraciones y cantos, se anuncia el mensaje del Evangelio a hombres privados de libertad. En otras palabras, se hizo gráfica la predicación del Evangelio, espiritualmente hablando. Porque la persona que no es salva, la persona que no ha creído en Cristo como su Salvador personal, Juan capítulo 8, versículo 34, por palabras del Señor Jesucristo, nos dice que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Fuera de Cristo no hay libertad. Fuera de Dios, el pecador está atado a sus impulsos y a sus deseos, cometiendo errores día tras día, alejándose cada vez más de un Dios que los puede liberar del pecado, y su camino está cada vez más cerca del infierno. Pablo y Silas, a la vista de todos los que estaban, a la vista de todas las personas, estaban privados de libertad. Tal vez a la vista del mundo los cristianos estamos atados a una religión o a costumbres que nos limitan. Pero realmente, estimados, el cristiano es libre. El cristiano goza de salvación, no por méritos propios, sino porque hubo uno que nos liberó, y ese libertador es Jesús, que vino un día a este mundo y nació de una forma increíble en un pesebre. El Dios del universo estimó conveniente que su Hijo naciera en la peor de las condiciones, y a nuestra vista eso no tiene ningún sentido. Le pareció correcto que su Hijo viviera en una ciudad que era mirada en menos, y creciera en una familia de carpinteros, y a nuestra vista eso tampoco tiene algún sentido. Y que posteriormente, a los 30 años, no tuviera dónde recostar su cabeza y finalmente fuese crucificado en una cruz. Y eso a nuestra vista tiene mucho menos sentido. Pero la Biblia nos muestra que hay un significado y hay un propósito. Y Dios no actúa al azar. Dios tiene todo controlado. Dios tiene todo medido y conoce todos los tiempos. Y Él permite que en esta tarde personas que no creen en Cristo puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Que hay un Salvador que vino a resolver el problema del pecado. Y ahora la gran pregunta es: ¿qué es el pecado? El pecado es una condición que todas las personas padecemos. Es parte de nuestra naturaleza. Y Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice que el pecado es la infracción de la ley. Ley que Dios establece a todos los hombres. Y al infraccionar la ley, pecamos. Y el pecado es algo tan grave que al tener esa condición imposibilita completamente estar en el cielo junto a Él. Pasando a este tema, Jesús menciona que hay dos caminos y dos destinos para todo ser humano. O toman el camino que lleva a la vida, o toman el camino que lleva a la perdición. Y si se dan cuenta, no hay ningún punto medio. Y actualmente los que no creen van camino a condenación. ¿Por qué razón? Porque están esclavizados por el pecado y privados de la libertad de sus almas. En esta tarde el mensaje del Evangelio está siendo entregado. Así como fue entregado en su tiempo por Pablo y Silas en esta cárcel. Y hay un factor que es determinante, que marca la diferencia. ¿Y cuál es este factor? Vamos al final del versículo 25 y fíjense lo que dice: y los presos los oían. Los presos los oían. Aquí está lo que marca la diferencia. Oír el mensaje. Escuchar con atención lo que se está diciendo. Escuchar con atención el contenido del mensaje. Los presos oían. Los esclavizados escuchaban. A pesar de lo que les estaba pasando en sus vidas de forma personal, sea cual sea su condición o la pena que estaban pagando, no hay ninguna limitación para que las personas escuchen el Evangelio. Dios
no hace acepción de personas. Dios no limita el mensaje a las personas. Él quiere que todos sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que su mensaje se escuche, que sea escuchado por todos aquellos que están privados de libertad. ¿Por qué razón? Porque Él los quiere liberar. Porque Él está dispuesto a salvar. Y aún hay tiempo de poder escuchar el mensaje del Evangelio y tomar una decisión frente a lo que Dios les quiere decir. Los presos oían. Hombres de Dios, con fe, adorando y alabando en la peor de las circunstancias, están aquí, presentándose, dando su tiempo, alabando al Dios que los salvó. Y eso, estimados, es un verdadero ejemplo a seguir por todos los creyentes. Y ser cristianos, estimados, por lo que vemos acá, no te libra de malos momentos. No te trae riquezas, ni un buen pasar por este mundo. No es que marque una diferencia esto. Y si su expresión de amor fuera por medio del dinero y la comodidad, viendo esta historia, pensaríamos que Dios realmente odiaba a Pablo y a Silas. Pero no, es completamente falso. Dios los ama. Y después vemos en el versículo 26 que viene un gran terremoto. Se sacude toda la ciudad de Filipos y la cárcel no queda ajena a este suceso y las cadenas se sueltan, las puertas se abren y toda la cárcel queda inutilizada y ocurre la peor pesadilla al carcelero. Ve todas las puertas abiertas. Y sabiendo que en Roma los malos carceleros los mataban, prefirió sacar su espada y acabar con su vida. Sí, este mundo muchas veces nos lleva al límite. Y es una realidad que no podemos estar ajenos. Hay situaciones terribles que ocurren, dolorosas. Y este hombre se vio solo, se vio sin ayuda, sin apoyo. Y en su desesperación, viendo que toda la cárcel arrancó, su mundo se derrumba, y toma la decisión de optar por una triste salida. Pero déjame decirte que incluso él no estaba solo. Porque antes de cometer este acto, Pablo grita y lo detiene y le dice: no te hagas daño. Todos estamos aquí. Tranquilo, no estás solo. Y tú en esta tarde no estás solo. Dios está aquí y quiere salvarte. Dios conoce tu condición y quiere salvarte. Dios sabe lo que está pasando en tu vida y quiere rescatarte. Dios, sabiendo que nuestra condición es tan terrible, envía a su Hijo para pagar por nuestros pecados. ¿Y cómo los paga? Cristo, que es libre, toma nuestro lugar de esclavitud y es clavado en una cruz. Cristo, que está libre de todo pecado, va a esa cruz y carga con toda nuestra maldad. Jesús vino voluntariamente a pagar nuestra deuda con Dios. Vino a este mundo para dar libertad a los esclavos del pecado. Vino a este mundo a morir en esa cruz y dar vida a todos aquellos que creen. Él, que es libre, toma nuestro lugar. Y en esa cruz de vergüenza nos sustituye. Carga con nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz, dice su palabra, es sobre él. El castigo eterno que tú y yo nos merecemos, él lo paga en la cruz. La cruz es más que dolor y sufrimiento físico. La cruz alberga un intercambio, alberga justicia, ira,
amor. Amor por los pecadores. Amor que lo llevó a morir en nuestro lugar. Y gracias a este acto es que tenemos esperanza. Gracias a su muerte en la cruz hay salvación para todo aquel que cree en su nombre. Lo impresionante es que Él no está muerto. Sí, murió en la cruz. Y no habría ninguna esperanza si confiamos en alguien que no puede actuar. Si es que Él estuviese muerto, no tendríamos nada. Pero su resurrección hace que nuestra fe no sea vana. Su resurrección confirma que sí es Hijo de Dios, que sí es enviado de Dios, que el Evangelio es real y la salvación está abierta para que puedan creer en esta tarde. La Biblia nos dice que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y Él está vivo, dispuesto a salvarte. Y volviendo al pasaje, este hombre escucha el mensaje de advertencia. Su vida corría peligro y detiene su mano. Y va donde Pablo y de una forma preciosa, si se fijan. Según el versículo 29, él estaba en oscuridad y pidió luz. Él estaba en oscuridad y pidió luz. El pecador está en completa oscuridad. Y el único que puede darle luz es Cristo, porque Él es la luz. Y el carcelero acá se postra y les hace una pregunta que es crucial y que en esta tarde también puedes preguntarte. Él dice en el versículo 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él estaba en oscuridad y pidió luz. Claramente escuchó el mensaje. Es lo mismo que te he dicho en esta tarde. Hay salvación para el que lo pide. Y este hombre lo pide. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Debes darte cuenta de tu condición espiritual, que estás en oscuridad, que tus pecados no han sido perdonados, que estás en esclavitud por el pecado. Y estimado, ya es tiempo que pidas luz, que te hagas esta pregunta. Y por supuesto la respuesta es corta y precisa. ¿Qué es lo que les responden? ¿Qué le responden Pablo y Silas? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Las luces Cristo y debes acudir a Él. Pide por salvación. Una oración basta. No es necesario utilizar palabras rebuscadas ni hacer algún otro rito distinto. Una oración basta. Allí donde estás, sentado, parado, caminando, donde sea. Arrepiéntete de tus pecados. Confía en Cristo. ¿Por qué? Porque Él vive y está dispuesto a salvarte. Y recuerda siempre, no estás solo. Él está aquí dispuesto a salvarte. Te está esperando. Y solo debes creer. Y como nos dice su palabra, serás salvo. Y por fin serás libre. Porque Cristo nos hace libres. Y espero realmente que tomes una decisión en esta tarde. Y que seas como este hombre que escuchó el mensaje e hizo una pregunta que cambió su vida. Posterior a eso confió en Cristo y fue salvo él y también su casa. Porque gracias a él, nos dice después la historia, que su familia pudo escuchar de la obra de Cristo en la cruz. Y para mayor alegría, fueron salvos. Así que confía en su obra, cree y serás salvo. Que el Señor
bendiga su palabra en esta tarde. Muchas gracias, hermanos, por estar, y amigos, por estar escuchando la palabra del Señor. Gracias, Alexander, por llevarnos al Evangelio en la primera parte. Rescato quizás una de las últimas expresiones que mencionaste: una oración basta. El Señor está cerca de todos aquellos que le invocan. Otra palabra dice: clama a mí y yo responderé. Clama a mí y yo responderé. Otra escritura dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ese es el propósito de la primera parte. Y ese es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es llevar a hombres pecadores como nosotros a los pies de la cruz para contemplar al Señor Jesús como Salvador. Ir a los pies de la cruz para contemplar, así como contempló aquel malhechor que pasó momentos con el Señor, contempló aquellos eventos que estaban ocurriendo, escucharía al Señor, miraría al Señor y le hace aquella declaración tremenda: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estaba en una condición física humana extrema, a punto de partir a la eternidad. Pero contempla al Señor Jesús y sabe que Él es diferente y que Él puede saciar la eternidad de su alma. Sabe que es el Rey que viene, o el Rey que ha de implantar su reinado, y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una oración, una exclamación, una palabra que lo lleva al Señor, y el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Contemplar a Jesús es una invitación. Contemplarle como Salvador, o contemplarle la grandeza de su ser, la grandeza de su persona. ¿Cuánto en nosotros hay que busca comprender o conocer la grandeza del Señor Jesús? Algunos conscientemente le buscan. Otros, las circunstancias de la vida los lleva a encontrarse con Él. Y hay otros que ignoran completamente. Y vamos a pensar, en estos minutos que tenemos, vamos a ir a contemplar al Señor nuevamente y a contemplar a Dios. Y quizás vamos a pensar en esta dualidad: la gloria de Jesús y la presencia de Dios. La gloria de Jesús manifiesta la presencia de Dios en medio de este mundo, Emmanuel. O simplemente la presencia de Dios manifestada en este mundo, y que no es etérea, no es sobre solamente los pensamientos, es real en la vida de cada uno. Y como es real, tú puedes tener un corazón dispuesto o un corazón ignorante. Si es real, tú puedes ir en busca de ser llenado por Él y saciar la eternidad de tu alma, o simplemente decidir vivir en este mundo y decidir cercar tu vida solo contextualizado a este mundo y vivir plenamente en esta vida, pero vacío para la eternidad. Dios buscando a los pecadores para salvarles. Vamos otra vez a Lucas, el capítulo 9. Vamos a volver a la transfiguración del Señor. Lucas, el capítulo 9. Vamos a los versículos 28 al 36. Si usted se queda solo con la primera parte que hemos escuchado de nuestro hermano Alexander, ya será suficiente. El Señor permita que esto que vamos a leer y vamos a comentar y vamos a indicar nos lleve a tener una actitud en nuestro corazón
volcada hacia Jesús. Nombre precioso, nombre glorioso. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir a Jerusalén, o en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Hasta aquí por el momento en una primera lectura de la palabra del Señor. Hemos estado leyendo y considerando este pasaje en otras ocasiones, y hemos mencionado, hemos indicado aquí quizás tres grandes verdades, y este es el primer punto que yo quiero recordar, y que tiene que ver con la identidad de Jesús. En las porciones anteriores, el Señor ha estado preguntando, el Señor ha estado revelándose, el Señor ha estado revelando su identidad a través de palabras, a través de preguntas, a través de hechos. Y también llevándolos a la necesidad de que el Hijo del Hombre padezca, como dice el versículo 22. Él diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Fíjense que esta misma expresión o esta misma porción la encontramos aquí en aquel monte alto, donde está conversando Jesús con Moisés y Elías. Como dice el versículo, en el versículo 30, allí están aquellos 2 varones, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. A través de estas expresiones o declaraciones, el Señor está indicando 3 cosas. Primero, que Él es el bendito Hijo de Dios, ratificado con aquella voz que se escucha desde la nube, el Padre hablando y señalando a su Hijo Jesucristo. Están los hombres, están los profetas, está el entorno glorioso, pero la voz hace resaltar a aquel que está ahí. Este es mi Hijo amado. Él es el Hijo de Dios. Una de las razones por las cuales llevan a Jesús a juicio y quizás a la muerte después, es porque le acusaron le acusaron de blasfemia. Porque como tú siendo hombre te haces hijo de Dios. Y aquí está el Señor no oculta su identidad a través de sus palabras, a través de sus enseñanzas, a través de sus obras, a través del testimonio de las Escrituras. El Señor revela su identidad. Él es Jesús, el Hijo de Dios. Y no tan solo Él es el Hijo de Dios, que nos habla de su deidad, como después testifica las Escrituras diciendo,
que agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, porque en él habita toda la plenitud de la deidad. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y yo no sé si estos hombres estaban conscientes de la presencia de Dios. Yo no sé si ellos vivieron y estando con el Señor estaban plenamente conscientes de que estaba Dios manifestado en carne. Juan, uno de los discípulos que está aquí y que contempló esta escena, escribe después, muchos años después. Yo no sé si estaba pensando en esto y hablando del Señor dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Pedro escribe en una de sus cartas hablando de este evento y diciendo que el Señor, que Dios manifestó desde la mismísima gloria señalando a su Hijo y que ellos fueron testigos oculares, presenciales, auriculares de la declaración de que Él es Jesús. Jesús en medio de su pueblo. La escritura daban testimonio de Él. El Señor dijo, escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que tenéis vida eterna, o en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras, el Antiguo Testamento, hablaba acerca del Mesías. Y en una ocasión el Señor dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor no oculta su identidad. Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Él es el glorioso. Y aquel que es glorioso será glorificado. Y nosotros seremos también glorificados con Él. Así que aquí el Señor, en esta porción, revela estas verdades. Que Él es, o las Escrituras, por medio del evangelista, nos menciona que habiendo indagado, habiendo escudriñado, habiendo buscado, y ojalá nosotros seamos como Él, para encontrar las verdades y revelarnos estas verdades, revelarnos al Hijo de Dios. Él ha escrito que aquel Jesús es el Hijo de Dios, que aquel Jesús es el Mesías, que aquel Jesús es el glorificado y el señalado por el Padre. Así que esta transfiguración que ocurre entre los versículos 28 y 36 es un tema que nos revela aquel que está en medio de los hombres. Se nos revela quién es Él. Se nos invita a confiar en Él, por tanto, y se nos invita a seguirle. Y ya mencionamos que aquí hay por lo menos un par de identidades. La primera es la identidad del Hijo en sus padecimientos. El versículo 31. Aparecen Moisés y Elías rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y el Señor había comenzado, como dice el versículo 22, el Señor había anunciado a sus discípulos que le era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, que fuera muerto, pero que resucitaría al tercer día. La identidad del Hijo de Dios, la identidad del Mesías, evidenciada en relación a los padecimientos. Y comenzó, como dice otra porción en Mateo capítulo 16, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que Él iba a padecer, que Él iba a ser muerto, que Él iba a resucitar al tercer día. Y como Él lo declaró, así ocurrió. Y ese es el evangelio que hemos escuchado. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo fue sepultado. Cristo resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.
Cristo apareció a los suyos y Cristo ascendió a los cielos, siendo glorificado. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Tiene un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. La identidad del Hijo de Dios a través de la declaración de sus padecimientos. También tenemos la identidad del Hijo de Dios en la gloria de su Padre. Mateo capítulo 16, rápidamente, acompáñenme, Mateo capítulo 16, versículo 27, hablando también de este evento de la crucifixión y de la muerte del Señor y siendo anunciada por el Señor, llegamos al versículo 27 y dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y volviendo a la porción de Lucas, encontramos esta declaración. La transfiguración, la glorificación del Señor es un evento, es el evento que nos confirma y que confirma a través del Padre que aquel Jesús, Él es el bendito Hijo de Dios. Por lo tanto, aquí tenemos la identidad del Hijo de Dios en relación a la gloria del Padre. Yo y el Padre uno somos, dijo en una ocasión. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios es espíritu. A Dios nadie le ha visto jamás. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es de la misma esencia. Él es de la misma naturaleza del Padre. Él es verdadero Dios y la vida eterna. La identidad del Hijo en la gloria de su Padre. Y también encontramos la identidad del Hijo revelado por su Padre. Y ya encontramos, como dice el versículo 35, al señalado por el Padre. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y ocurre también en otra ocasión, allí en el bautismo de Jesús. Y ocurre otra ocasión cuando el Padre hace sonar, resonar, manifestar su voz tronante seguramente, su voz poderosa, para indicar que aquel Jesús es el Hijo amado y a Él debíamos oír. Así que la identidad de Jesús como Hijo de Dios, la identidad de Jesús como Mesías y la identidad de Jesús al ser glorificado, transformado. Yo no sé qué pensarían los discípulos. Ellos estaban, dice el versículo 32, Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, pero estaban cabeceándose seguramente. Estaban rendidos de sueño, pero se mantenían despiertos. No sé cuánto rato llevarían en aquel monte alto. Seguramente estarían con hambre. Fíjese en la necesidad material, en la necesidad propia del hombre, en la humanidad del hombre, con sueño, con hambre, tratando de permanecer despiertos. Ellos, dice versículo 32, vieron la gloria de Jesús. Vieron la gloria de Jesús. El Señor glorioso se transfigura, se transforma. Su rostro resplandece como el sol cuando brilla en toda su fuerza. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Yo no sé cuán maravillados quedarían los discípulos al contemplar la gloria
de Jesús. Yo no sé cuán conscientes estarían ellos, a pesar de su humanidad, a pesar del hambre, del cansancio, del sueño. Yo no sé cuán conscientes estarían ellos de aquel Jesús a quien acompañaron para subir a orar. Era Emmanuel, era el Mesías, era el bendito Hijo de Dios, era Dios manifestado en carne, era el glorioso. Y a veces la humanidad propia impide muchas veces disfrutar y contemplar a Jesús. Quizás llevándolo a nuestros días, en nuestros tiempos, nuestra humanidad propia, nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras congojas, nuestro cansancio, las vicisitudes de la vida, a veces nos impiden contemplar la grandeza y la gloria de Jesús. Pero ellos dijeron, aún así el testimonio es que a pesar de estar en la condición humana más natural, ellos pudieron ver la gloria de Jesús. Y aquí hay un par de preguntas. ¿Cuán conscientes somos de la presencia de Dios? ¿Cuán conscientes somos de la realidad de Dios en nuestra vida cotidiana? ¿Cuánto anhelamos estar en la presencia de Dios? Yo no sé si ellos desearían haber estado ahí y permanecer ahí con el Señor en aquella revelación permanente. Pero una vez que el Padre hace oír su voz, cesa la voz, fue Jesús hallado solo, ellos callaron y vuelven otra vez, bajan del monte. Y aquella imagen gloriosa quizás vuelve otra vez a las circunstancias propias de la vida. Vamos a rápidamente a mencionar algunos ejemplos de la presencia de Dios y que pueden darnos respuestas a aquellas preguntas. La presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto anhelamos? ¿Cuánto deseamos? ¿Cuánto evidenciamos? ¿Cuánto queremos la presencia de Dios? A veces nos pasa, ¿verdad?, que cuando hay alguien que no nos agrada mucho y queremos que se vaya luego. A veces somos estorbados en nuestra vida a tal punto de decirle a Dios, vete, o no considerarle. ¿Cuál es la realidad de nuestra vida? Vamos a algunos ejemplos. Miren, vamos al Salmo 27. Salmo 27. Salmo 27. Vamos a leer del salmista. Salmo 27. El anhelo. Vamos a hablar un poco de los anhelos a la presencia de Dios. Y no sé cuál será su caso. El primer caso, Salmo 27, versículo, es David quien habla. Es David quien mira hacia Dios, mira hacia el Señor, mira hacia Jehová. Jehová dice, el versículo 1, es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La presencia del Señor en su vida y en sus aflicciones o en sus tribulaciones, en sus temores. Pero miren lo que dice el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo.
David, quizás podemos preguntarle en esta porción, David, ¿cuál es tu anhelo? ¿Qué es lo que tú más amas? ¿O qué es lo que tú más quieres? ¿Qué es lo que tú más deseas? David nos dice, esto es lo que deseo. Esto es lo que demando al Señor. Estar en su casa. Quizás en el lugar de más adentro. Estar en la presencia de Dios para contemplar la hermosura del Señor. ¿Es ese nuestro anhelo? Venir a su presencia, amar su presencia, desear estar con Él para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. Aquí está el ejemplo del que ama la presencia de Dios. ¿Amamos la presencia de Dios? ¿Buscamos la presencia de Dios? ¿Anhelamos la presencia de Dios? ¿Vamos hacia la presencia de Dios para disfrutar de su luz, de su salvación, para disfrutar de la fortaleza que viene de su presencia? Salmo 73. Salmo 73. Aquí tenemos otro ejemplo. Es un salmo de Asaf, no es David, es Asaf. Y Asaf dice en el versículo 1, ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en el resto. ¿Qué es lo que pasaba con el resto? Él tuvo envidia de la prosperidad de otros. Él tuvo envidia del vigor de los otros. Él tuvo envidia del trabajo de los otros. Él tuvo envidia de la grosura de los otros. Miren, él decía, no importa los otros, no tienen a Dios quizás, pero miren cómo prosperan, miren cómo les va bien, miren cómo están ellos. Y aquí estoy yo, y aquí estoy yo. Pero, dice el versículo 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano, dice, he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Ellos prosperan, Señor, y yo no. A ellos les va bien y yo no. Ellos disfrutan del fruto de su trabajo, pero a mí no me va bien. Y sus pies, dice, casi se deslizaron. Pero, dice el versículo 17, y aquí está, hasta que entrando en el santuario, hasta que entré en el lugar de la presencia de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué encontró Asaf en la presencia de Dios? Luz para su turbación. Encontró luz para iluminar a aquellos que prosperan en esta vida y que prosperan sin Dios. ¿Se acuerdan lo que el Señor enseñó en el Nuevo Testamento? El Señor habló de las riquezas del hombre que había trabajado, a lo mejor honestamente, a lo mejor le había ido bien en la vida, construyó, plantó, le fue bien, echó abajo graneros, construyó mayores, allí guardó todos sus bienes y dijo, aquí está todo el fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo.
Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios habla. ¿Sabían ustedes que Dios siempre habla? Consciente o no consciente, estemos conscientes o no conscientes, Dios siempre habla. Y a ese hombre le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El Señor arrojando luz, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en los bienes que pueda adquirir en esta vida. Dios quiere que construyamos para la vida eterna. Vamos hacia la eternidad. Y el Señor, y en la presencia del Señor, Asaf encontró luz en su mirada. Hasta que entrando en el santuario de Dios, en tu presencia comprendí el fin de ellos. David dijo, porque en ti o contigo, en el Salmo 36, contigo está el manantial de vida y en tu luz veremos la luz, porque de ti brota el manantial de vida. Oh hermanos, vamos a la presencia del Señor, allí encontraremos luz en nuestro caminar. Salmo 139. El que va a la presencia de Dios para encontrar luz en su caminar. Asaf lo encontró, David lo contempló. Salmo 139. Aquí tenemos otra enseñanza en relación a la presencia de Dios. No nos olvidemos, allí en el Monte Santo, aquellos discípulos vieron la gloria de Jesús. En la presencia, vieron la presencia de Jesús y contemplaron al Dios eterno. Salmo 139, dice el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Mira, aquí tenemos otro caso. Aquel que quiere huir de la presencia de Dios. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son tinieblas que la luz. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde podía ir el salmista y evadirse de la presencia de Dios? ¿Arriba? ¿A los cielos? ¿Al Seol? ¿A los extremos del mar o a los extremos del alba? El salmista dijo, a ningún lugar. Donde vaya, tú estás. La presencia de Dios lo llena en todo. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Aquí tenemos otro caso en relación a la presencia de Dios. Sí, hay algunos que quieren huir de la presencia de Dios. ¿Será posible? La porción del Salmo 139 nos dice, tú estás en todo lugar. Es imposible que tú estés o haya un lugar donde tú no estés. Allí donde vaya, tú estás, dijo el salmista. Génesis 28. Génesis 28. La hora ya nos ha alcanzado, pero vamos a mencionar rápidamente los últimos dos casos en relación a la presencia. Primero, el que ama la presencia de Dios. Segundo, el que va a la presencia de Dios para encontrar luz y claridad en su vida cotidiana. Tres, el que en realidad quiere huir de la presencia de Dios. Yo no sé cuál es la razón por la cual el hombre quiere huir, pero el hombre, según el pasaje, dice que quiere huir o huye de la presencia
de Dios. Job, el capítulo 28, en Génesis, el capítulo 28, tenemos el caso de Job. De Jacob. Y dice el versículo, usted puede leer la historia, el contexto, pero quiero llamar la atención al versículo 16 del capítulo 28. Génesis 28, 16. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová, el Señor, el Adonai, el Dios Todopoderoso, está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Cuán terrible es este lugar, dijo. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Fíjense que aquí está aquel que ignora la realidad de Dios. Dios está en todo lugar, Dios está permanentemente, el Señor está cerca de todos aquellos que le invocan, pero puede ocurrir que el hombre ignore la presencia de Dios. ¿Ignorar la presencia de Dios es evidencia de que Dios no existe? ¿Ignorar la presencia de Dios es evidencia de que Dios no es real? Jacob dijo, realmente Jehová estuvo en este lugar y yo no lo sabía. El que ignora la presencia de Dios. Y finalmente Éxodo 13, aquí está el último caso que quiero mencionar, y tiene que ver con la columna que guía a Israel por el desierto. Dice el versículo Éxodo 13, 21 y 22, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de la columna de fuego de noche. Y otra porción dice que cuando la nube se erigía y se movía, entonces el pueblo seguía por sus jornadas. La presencia de Dios permanente con el pueblo. Pero, fíjense, si uno lee, a pesar de tener la presencia de Dios, a pesar de que aquella nube les guiaba y en la noche les alumbraba, en su peregrinaje, en sus jornadas, en sus caminos, en la noche en medio de las tinieblas, el Señor con ellos. Uno lee, por ejemplo, en la porción del capítulo 16 o 15 y 16, cómo el pueblo, a pesar de que Dios está presente, murmura. Murmura por cosas cotidianas, como el beber y el comer. Murmura. Jehová está ahí y el pueblo murmura. A veces nos pasa eso. La presencia de Dios hace que quizás nos habituemos a leer, a orar, a muchas cosas en la vida cristiana, pero olvidamos la realidad permanente de Dios y la presencia de Dios con nosotros. Varios ejemplos, hermanos, donde se ve la gloria de Dios, la presencia de Dios. El que ama la presencia de Dios, el que encuentra en la presencia de Dios luz para su caminar, el que huye de la presencia de Dios, el que ignora la presencia de Dios y el que se habitúa de la presencia de Dios a tal punto de poner indiferencia en su corazón a la realidad permanente. ¿A dónde huiré de tu presencia? Donde quiera que vayamos, hermanos, donde quiera que estemos, el Señor es real cada día de nuestra vida y su presencia nos acompañará para levantarnos, para darnos luz, para estimularnos a avanzar y que podamos, hermanos, contemplar la gloria de Jesús, que disfrutemos de la presencia de Dios y que las Escrituras nos lleven a contemplar la magnificencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.
para concluir la reunión. Padre nuestro, te damos gracias por la palabra tuya doblemente leída, expuesta, presentada. Gracias por el Evangelio de nuestro Señor, que da luz al hombre pecador, que tú buscas al pecador para salvarlo y que tú lo invitas a resolver el tema de sus pecados en la cruz de Cristo. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Cristo ascendió a los cielos. Él está entronado, Él vive y busca y anhela salvar a los hombres. Y el Evangelio es el medio para anunciar que en Cristo hay salvación. Gracias, Padre, también por la realidad de tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos a contemplarte, ayúdanos a anhelarte, ayúdanos a ir a las Escrituras, ayúdanos a ir a tu presencia para encontrar luz en nuestro caminar hasta el día de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por la lectura de tu palabra en esta tarde. Bendice a los hermanos, bendice a los amigos. Nos encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén.